¿Quién es la coalición ICE fuera de Pomona? La coalición ICE fuera de Pomona está integrada de muchísimas organizaciones. El Centro de Oportunidad Económica de Pomona, el Centro Jornalero, Club Demócrata del Valle de Pomona, Democratic Socialists of America, Valle de Pomona, Gente Organizada, Iglesia Episcopal San Pablo, Indivisible California 35, Immigration Task Force, Uncommon Good, Latino Roundtable, NAACP, 1035B, Valle de Pomona, Padres Unidos de Pomona, Pomona Student Union, SEIU Local 2015, UFCW 1428. En este momento le voy a pasar el micrófono a Ben, él va a hacer la presentación. Yo nada más quería hacer mención de esta foto, porque somos varios de la coalición que salimos en esta foto, y fue una visita de cabildeo con el asambleísta Freddy Rodríguez en el tiempo que estuvimos en campaña en pro de la ley SB 54, porque nos tocó persuadirlo, ¿verdad? Queríamos presionar, se puede decir, o influenciar, porque no había tomado ninguna postura ni en pro ni en contra. Entonces fuimos en grupo grande, ¿verdad?, para hacer esa presión social y hacerle saber de que tenía que hacer lo correcto en apoyar esta propuesta de ley SB 54. And guess what happened? ¿Y sabrán qué pasó? Pues al fin y al cabo sí votó a favor de la ley. Entonces fue una de las cosas que hicimos como coalición, que nada más queríamos también compartir con ustedes. Entonces la primera porción se trata de la ley estatal, la SB 54. Entonces, para tener una idea de por qué era necesario aprobar esta ley, tenemos que tener en mente de cuál es el entorno político, cuál es el contexto. Y claro, siempre ha habido arrestos, redadas de migración, y ha habido ese racismo que busca deportar a nuestra gente, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en noviembre del año pasado? Fue la elección y de ahí todo se agravó. Entonces, desde entonces hemos visto incremento en deportaciones, ha habido amenazas de parte de la administración. Claro, necesitamos defendernos y nuestra comunidad está bastante oprimida en muchos sentidos. Entonces, por eso es necesario hacer campañas para que como comunidad nos empoderemos, ¿verdad? Y así tenemos más voz. Y también por la seguridad pública. ¿Por qué lo digo? Porque cuando la gente, en particular de nuestra comunidad, tiene miedo de denunciar actos violentos ante las autoridades, pues todo el mundo sufre. Las personas que andan cometiendo este tipo de cosas, pues están en plena libertad de seguirlo haciendo, porque no estamos confiados y confiadas con que la policía no nos va a delatar con migración, ¿verdad? Nada más por ser testigos y testigas. Entonces, para el bien de todos, es importante que haya un muro, no en la frontera, sino entre autoridades locales y autoridades federales. O sea, que no haya colaboración. Entonces, nada más para que tengamos una idea de cómo es que funciona esto de la deportación. En tiempos, años y décadas atrás, había redadas callejeras, ¿verdad? Grandes redadas en los lugares de trabajo, pero empezando más o menos durante el tiempo de Bush, hubo un cambio en la táctica de migración, en cómo ellos detenían, arrestaban y sacaban a la gente. Empezando en ese momento y continuando durante todo el tiempo de Obama, la táctica se hizo más crear nexos entre autoridades locales, policía, sheriffs, los alguaciles, ¿verdad? Y autoridades federales, con programas como ESCOM, que es comunidades seguras, pero le decimos ESCOM porque no tiene nada que ver con ni comunidad ni seguridad, y programas como 287G, que es un programa federal para darles a autoridades locales poderes federales de implementar leyes migratorias.
Entonces, en lugar de ir a arrestar a la gente como en sus lugares de trabajo, empezaron nada más a sacar a la gente de las cárceles o de las prisiones. Y así también eso les daba como una especie de cobertura política, diciendo, pues es nada más pura gente delincuente que vamos sacando. Pero ojo, no todo el mundo que está en una cárcel es delincuente, porque también la gente tiene su derecho al debido proceso de ley. Mucha gente es arrestada y más tarde exonerada. Entonces el proceso es que una persona es arrestada, se les lleva al departamento de policía para su fichamiento, es cuando se les toma las huellas. Las huellas son enviadas con el departamento de justicia en Washington. Y esas huellas son verificadas o son comparadas con el banco de datos de huellas a nivel federal de migración. Si la persona ha tenido un antecedente migratorio, entonces generalmente el Departamento de Migración, ICE, puede pedir varias cosas. Puede pedir una entrevista con la persona o puede pedir que se detenga a esa persona más allá de su sentencia normal o su tiempo normal de estar recluido. Después de bueno, ahí es donde hay bifurcación, ¿verdad? Pero ya no hacen tanto eso de pedir que se detenga a la persona después de su tiempo de estar recluida, porque hemos aprobado leyes fuertes como el Trust Act que limita esa posibilidad de parte de las autoridades locales. Pero todavía sigue pasando en otras partes del país. Ahora, con las protecciones que hay, por ejemplo, contenido en el Truth Act, la ley verdad, las personas tienen que recibir un aviso de antemano de que ahí se está pidiendo una entrevista, y también se les tiene que avisar de sus derechos. Entonces son algunas de las protecciones que hemos podido incorporar a la ley para personas que no sean ciudadanas. Entonces, eso es para que tengamos una idea de cómo es que funciona generalmente esto de que la gente a través de un arresto por algún motivo criminal terminan en manos de la policía de inmigración, perdón. Okay. Entonces vamos a tratar de avanzar un poco más rápidamente porque lo de SB 54 es bastante complicado y largo, pero a grandes rasgos, ¿de qué se trata? Son dos cosas. El primero es que prohíbe el uso de recursos de agencias estatales y locales para su uso en ayudar a deportar a las personas. Ese es uno. O sea, autoridades locales no pueden investigar, interrogar, detener, detectar, arrestar, etcétera, a personas nada más bajo sospecha de que no tienen documentos. La otra parte es que crea espacios más seguros, digo más seguros porque estando sin documentos en este país, la verdad tenemos que enfrentar la realidad que nada es seguro. Pero a través de estos espacios más seguros, tenemos un poco más de certeza de que no van a intervenir agencias migratorias y que las dependencias locales y estatales no van a estar colaborando con migración. Entonces tenemos diferentes protecciones. Entonces la estructura de esto es empezando en la calle y de ahí pasando a lo que es el arresto y de ahí a las prisiones. Y tenemos materiales para que ustedes puedan ver cuáles son esas protecciones. Y los tenemos en inglés y en español. Entonces, una protección que tenemos, no importa que esté en la calle o en la cárcel, es que no nos pueden preguntar acerca de nuestro estatus migratorio. Eso ya queda prohibido por ley. Otra que tenemos tiene que ver con los grupos de trabajo, lo que le llaman task force en inglés, que son grupos de diferentes agencias de ley. Pueden ser, normalmente son un departamento local de policía que colabora con, puede ser el FBI, puede ser la DEA, puede ser migración, o a veces también se incorporan otros departamentos de policía o el sheriff a nivel local. Entonces, si el propósito de ese grupo de trabajo
es buscar, arrestar, etcétera, personas por motivos migratorios, las agencias de ley estatal o local en California no pueden participar. Si se trata de otra cosa, por ejemplo, qué sé yo, un cártel de drogas, por ejemplo, o el narcotráfico, pueden participar. Y otro elemento de esta protección es que si los departamentos de policía a nivel local si participan en alguno de estos grupos de trabajo o task force, tienen que reportar al procurador estatal con quién colaboraron, cuáles agencias colaboraron, cuántas personas arrestaron y bajo qué cargos. Eso lo tienen que hacer anualmente, o sea, crea un poco de transparencia. Queda prohibido arrestos por motivos de violaciones de ley migratoria civil. Entonces, nada más para que tengamos una idea, el simplemente entrar al país o no tener documentos en el país, por ejemplo, personas que tenían visas que luego se les caducaron la visa, eso no es delito criminal, es una violación de la ley civil. Entonces, por las protecciones del SB 54, no nos pueden arrestar por simple violaciones de ley civil migratoria. Tampoco nos pueden arrestar por violaciones de derecho de ley criminal migratorio, porque el reingreso ilegal sí se considera un delito. Hay una excepción a esa protección, y es que por ejemplo, si una persona es detectada, por ejemplo, por algún oficial de policía, y aparece en el banco de datos nacional que esa persona ya fue deportada y que quedó condenada de un delito agravado, y que ese delito haya ocurrido dentro de los últimos 15 años, entonces esa persona sí puede ser detenida por motivos migratorios por esa agencia local. Entonces es una excepción muy estrecha, pero existe. Si es un delito menor, la pregunta es que si es lo mismo cuando el delito es menor. Entonces, para eso, pues se supone que también está prohibido. Tengo un apunte sobre eso. No, existe la SB 54 protege a esas personas, sí, de una detección en la calle, por ejemplo. Ok, ahora llegando a la cuestión de las cárceles, las protecciones que hay tienen que ver con los holds de migración o un orden de retención de parte de migración, con el programa 287G y al compartir información con agencias migratorias. Todos quedan prohibidos, ya no existe hold de migración. O ese orden de que la persona quede recluida más allá de su tiempo normal de que iba a estar suelta. Ya no existe 287G. Ya a los oficiales locales ya no se les va a entrenar ni autorizar a practicar o ejercer ley migratoria. Eso de compartir la información ya no pueden, pero quedó sin restricciones ningunas si la información ya está pública. Entonces, algunos departamentos de policía o de sheriff publican, por ejemplo, en su sitio de internet cuando a una persona se le va a soltar de la cárcel. Entonces, si ya están haciendo eso, SB 54 no puede prohibir eso. Pero si no, la idea que queríamos con la ley es que no compartieran información de más con agencias federales. En cuanto a cárceles también se prohíbe también notificación a menos de que la persona haya cometido un delito que es fuerte, ¿verdad? Un delito fuerte, y hay toda una lista de estos delitos que son las mismas que quedan exentas bajo la ley, el Trust Act, la ley confianza, que también fue una ley que se aprobó para limitar colaboración entre agencias locales y federales. Ahora tampoco ya no pueden transferir a una persona directamente a manos de ICE con igual otra vez ciertas excepciones. Una es que si hay un orden judicial por el arresto de esa persona.
De otro modo, si esa persona tiene orden de arresto de causa probable. A probable cause warrant, como se conoce en español, en inglés, perdón. Y lo mismo, si esa persona haya cometido uno de los delitos que quedan exentas bajo la ley Trust Act. Aquí también hay un elemento de transparencia, porque las agencias locales, perdón, desde la última, también tiene que informar anualmente, o sea, pasar un reporte anualmente sobre a cuántas personas transferieron con ICE y por qué razón. Bancos de datos, queríamos que hubiera alguna protección sobre la confidencialidad de información que está contenida en los bancos de datos estatales, como por ejemplo las personas que reciben Medical, por ejemplo. Eso no se pudo, pero lo que manda la ley SB 54 a hacer es a que el procurador estatal haga directrices legales para proteger los diferentes bancos de datos, la información, la confidencialidad de los datos de los diferentes bancos de datos. Yo sé que para mucha gente el banco de datos del DMV es de suma importancia. ¿Por qué? Por lo mismo de la ley AB 60, que permite sacar una licencia de conducir sin tener un seguro social. Ahora, hablando brevemente de las prisiones, vamos a tomar una pausita después de esta porción para hacer preguntas acerca de las protecciones bajo la SB 54. Perdón. En cuanto a las prisiones estatales, no son muchas las protecciones que hay, pero si Migración ICE quiere hacer una entrevista de una persona que está presa, la prisión tiene que avisar de antemano por escrito, tanto de que está pidiendo ICE esta entrevista, y también se les tiene que avisar de sus derechos. Y dentro de la información que se le proporciona a la persona, viene incluido de que la entrevista es voluntaria, no es obligatoria, y esa información se les tiene que dar en varios idiomas. Los idiomas son inglés, español, chino, coreano, tagalog, que es el idioma principal de las Islas Filipinas, y en vietnamita. Ok. Y otra protección que hay para las personas recluidas en las prisiones estatales es que no se les puede negar el poder participar en programas educativos por su estatus migratorio o por el hecho de que hay una orden de deportación para esa persona, y no se les puede cambiar su nivel de seguridad dentro de la cárcel, del penal, por lo mismo, por motivos de migración. Ahora, hablando brevemente, si podemos pasar a la siguiente, de los espacios seguros. La segunda porción de la ley es la creación de espacios más seguros, y eso aplica a todas las dependencias estatales y subestatales, escuelas públicas, tribunales, centros de salud, o sea, hospitales y clínicas, bibliotecas, albergues, la comisión laboral, que es muy importante para, por ejemplo, nuestro centro jornalero, que vamos a cada rato a la comisión laboral para reclamar salarios robados, la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas, que también es muy importante para este estado de California, que tenemos una economía muy agrícola, y también indemnización al trabajador, que es Workers' Comp, ¿verdad? Entonces, algunos son obligatorios, escuelas, tribunales y hospitales, centros de salud. Es obligatorio que ellos adopten, estas dependencias adopten políticas protectoras. Las demás se les sugiere muy fuertemente dentro de la ley que también lo hagan. Ahora vamos a tomar una pausita para preguntas nada más acerca de la ley SB 54. La base de datos a nivel local puede ser restringida. Me imagino que esa pregunta va a la cuestión de la información que tienen las ciudades, las municipalidades. Buena pregunta, y es una de las cosas que nosotros hemos luchado para lograr aquí en la ciudad de Pomona. Entonces lo vamos a tratar durante la próxima porción, que es que se trata específicamente de la ordenanza a nivel local. Ahora, ¿reconocen ustedes alguna de estas fotos? Sí. Sí, ¿verdad? El distrito escolar, nuestra corte aquí de Pomona. ¿Y esta la reconocen? Es el edificio estatal en San Bernardino, the Rosa Parks Building. Ahí es donde la Comisión Laboral tiene sus oficinas, y ahí es donde llevamos trabajadoras y trabajadores a cada rato para reclamar sus salarios robados. Entonces, la encargada de la Comisión Laboral ha indicado muy fuertemente que la migra no está bienvenida en sus instalaciones. ¿Pregunta? Cuando estamos hablando
entrar, pero ¿qué pasa alrededor? ¿Sí pueden estar? La pregunta es, ¿qué pasa con los espacios seguros? Sabemos que por ley hay limitaciones en lo que, por ejemplo, una escuela puede colaborar con la migra. Pero ¿qué pasa con el espacio de afuera? La verdad, no hubo gran cosa que pudo hacer la legislatura para impedir el ingreso de agentes de ICE a áreas cercanas a las escuelas o otras áreas protegidas. Ellos tienen su propio memorando o como una orden de parte de su exdirector en aquellos entonces, que dice que lugares sensibles no pueden acercarse, que son los mismos, escuelas, hospitales, lugares de alabanza, o sea, casas de oración, al igual que lugares donde hay expresión de nuestra libertad de expresión. Por ejemplo, protestas. En teoría no se pueden acercar. Claro, ellos pueden a veces violar esa directriz, pero en teoría no tienen que acercarse a ese tipo de lugar. Ok. Reincidente. Ok, esta yo creo que la vamos a dejar porque es un poco más detallado y en las esperanzas de que venga Russell, porque creo que iba a venir nuestro amigo abogado. Ok, ahora vamos a... Ok, gracias. Gracias, Ben. Ahora quiero llamar a nuestra compañera Sandra. Ella viene de la Iglesia Episcopal San Pablo de Pomona y va a presentar Ordenanza Municipal de Pomona. Gracias, Gaby. Buenas tardes. Gracias por haber venido en un corto tiempo de aviso. Pues la verdad es que la lucha continúa y nosotros hemos estado trabajando duro para todos ustedes. Ahora, les voy a presentar en corto lo que hemos hecho para la ordenanza. Nuestro compañero Ben explicó lo que es el SB 54 y nosotros lo pusimos en ordenanza y con nuestro en trabajo en colaboración con todo nuestro grupo hemos encontrado y logrado el éxito con nuestra alcaldía. Ok, la ordenanza, pasa para atrás. Ok, esta es la ordenanza municipal que logramos. Una de ellas, y les voy a decir de que esta ordenanza es pública, está en la website de la ciudad y también tenemos copias aquí por si usted quiere agarrar una copia, está en inglés y está en español. Yo voy a solamente hablar de esto brevemente, pero hay más explicaciones en el folleto y tenemos gente de que está capacitada, abogados que les puede contestar también preguntas. Ok, entonces una de las leyes que pudimos lograr en la ordenanza, que fue para nosotros, como le digo yo, un gran triunfo, porque la ordenanza tiene más ley, tiene más, como decimos, más dientes, más valor que una resolución. Así que para nosotros sí, no fue nada fácil, pero lo conseguimos, gracias a Dios. Una de ellas es la número 1, que obliga a la ciudad estar en conformidad a seguir la ley que ha pasado en California, que es el SB 54. La ciudad y todos sus oficiales, empleados, personales, contratistas y agentes cumplirán con los términos de la SB 54. La ciudad no celebrará ningún contrato convenido de servicios intergubernamentales, memorando de entendimiento, memorando de acuerdos, a menos que tal contrato, convenio de servicios intergubernamentales o memorando de entendimiento esté en conformidad con SB 54. La ciudad se tiene que atener y todo tiene que ser bajo la SB 54. La segunda, informe sobre la participación del Departamento de Policía en grupos de trabajo, Task Force. Ben habló acerca de eso y lo conseguimos que cualquier grupo de trabajo continuo de agencias de orden que se le requiere al Departamento de Policía conforme a la SB 54 será sometida al Consejo Municipal a través de la gerente municipal. La tercera es la confidencialidad de información personal, que fue una de las preguntas que tuvieron acá. La ciudad conformará
sus protecciones a la confidencialidad de información personal a sección 7284.6 del Código del Gobierno de California. Información concerniente al estatus migratorio o de ciudadanía de una persona no será divulgada por la ciudad. No será divulgada por la ciudad, excepto cuando sea requerido bajo ley federal. La 4, prohibición de detención o arresto bajo sospecha de violación migratoria. La ciudad de Pomona no utilizará ningún fondo, recurso, instalación o propiedad municipal para detener a ninguna persona bajo sospecha de violaciones migratorias. La 5, desarrollo de materiales de entrenamiento. La gerente municipal se responsabilizará por el desarrollo e implementación de materiales de entrenamiento. Ellos van a ser entrenados para todo esto. Siempre cuando hay una ley, siempre son entrenados, pero más ahora que hay un grupo que está vigilando, se van a asegurar que se va a hacer. La 6, publicación de cambios a política. La ciudad publicará la presente ordenanza y políticas relacionadas con la SB 54 en el municipio de Internet. Y ya está, ya lo hemos visto, se pueden meter al website, ahorita se lo vamos a enseñar y ustedes también pueden ver eso. El 7, penalidades para quienes rompen la ley, el derecho de demandar. Hay penalidades, eso es un poquito más complicado, pero en la ordenanza que tenemos ahí atrás la puede leer más a fondo. Y divisibilidad. Y eso es en caso que alguna porción de la SB 54 o de la presente ordenanza se invalide en un tribunal de jurisdicción competente. Entonces lo restante, toda aplicación de ello incluso continuará en pleno vigor y efecto. Y ahora, gracias, como les digo, gracias a Dios, todo este proceso nos llevó buen tiempo, casi un año. Y estamos agradecidos porque pues fue corto tiempo a comparación de otras cosas que han pasado. Así que les doy las gracias a todo el equipo que ha trabajado en esto. La verdad que cuando hubo el triunfo de SB 54, en ese entonces nos dieron más fuerza para seguir, porque es lo que estábamos pidiendo. Estábamos tratando de que toda la gente apoyara el SB 54, nuestros miembros, organizaciones, y cuando se consiguió eso y nosotros nos juntamos e hicimos la ordenanza, muchas juntas, muchas horas sin nuestras familias. No tengan miedo, no tengan miedo. Si todos nos hacemos juntos, mano a mano, podemos vencer, podemos ganar. Esta es nuestra casa, este es nuestro hogar, esta es nuestra familia, esta es nuestra comunidad. Y la verdad es que gracias también al alcalde, al departamento de policía, al nuevo jefe, a todos los grupos, porque ellos nos han ayudado tremendamente también. El nuevo alcalde nos ha ayudado mucho a que consigamos esto. Pero fuerza, adelante, gracias. Gracias, Sandra. Le voy a pedir a Claudia Bedoya, ella es parte de la mesa directiva de Latino-Latina Roundtable, para que hable de las escuelas de estudio y AB 699. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, a mí me toca hablar sobre la AB 699. Varias leyes pasaron al mismo tiempo que se aprobó la SB 54. ¿Por qué? Porque en verdad es un temor grande en nuestra comunidad. Entonces varios legisladores hicieron varias propuestas y varias de esas propuestas pasaron y se hicieron ley. ¿Qué es la ley AB 699?
la ley AB 699 es una ley donde es un espacio seguro. Espacio seguro es una ley que le garantiza y dice y confirma que todos los niños, no importa su estatus migratorio, tienen derecho a asistir a la escuela pública y no pueden ser discriminados por su estatus o por su género, por su religión. Esto es lo que esta ley es. Prohíbe la discriminación basada en el estatus migratorio o real o percibido de un estudiante. El proceso de presentar una reclamación de parte de un distrito escolar debe de incluir discriminación de estatus. Eso quiere decir que el formulario que en las escuelas hay para que los padres, si quieren poner una queja formal, debe de incluir discriminación por estatus migratorio. Si una familia siente que fue discriminado por base a su estatus migratorio. Las escuelas no pueden recopilar información relacionada a la ciudadanía o estatus migratorio de los estudiantes o sus familias. ¿Qué quiere decir? Que las escuelas no pueden preguntarles sobre su estatus. Nadie de una escuela, de una institución educativa puede preguntar o cuestionar o asumir su estatus migratorio. Los padres deben de ser informados sobre el derecho de sus hijos de tener una educación pública sin importar su estatus migratorio o sus creencias religiosas. Los estudiantes deben ser educados como el impacto negativo de intimidar, acosar o hostigar a otros estudiantes basado en su estatus migratorio o las creencias religiosas. Igual, ¿qué quiere decir esto? Que en los salones se deben de estar dando clases y diciendo a los estudiantes que no pueden hacer bullying, básicamente el bullying. Tienen que respetar y también tienen que hablar si existe, vamos a decir, un caso en el campo de recreo, en el recreo. Entonces, en el salón, dependiendo cómo los directores manejen lo que es la disciplina, la mayoría de las escuelas aquí en el distrito de Pomona tienen lo que es PBIS, que es supuestamente, y digo supuestamente, ¿verdad? Porque aunque quisiéramos que no hubiera hostigamiento, bullying, una realidad es que sí lo hay. Entonces, en los salones se debe de hablar y los niños tienen que venir y hablar con los maestros. La confianza es mirar a nuestros hijos. Si miramos a nuestros hijos que están ansiosos, que están preocupados o que no quieren ir a la escuela, específicamente, yendo un poquito más de detalle, cuando después de las elecciones tuvimos muchos estudiantes que no querían ir a la escuela, que tenían miedo, que lloraban, porque tenían ese pánico de ir y de saber que tal vez a sus papás les iba a pasar algo. Entonces, eso es una cosa real, que en verdad está pasando y debemos de hablar sobre esto. El fiscal general del estado de California, debe publicar pólizas ejemplares para mantener a los oficiales de inmigración fuera de nuestras escuelas. Los distritos escolares deben adoptar estas pólizas ejemplares o pólizas equivalentes. ¿Qué quiere decir? Les dieron la fecha del abril 1 del 2018. Cuando el procurador del estado debe de hacer públicos ejemplos de resoluciones. Básicamente es decir, ok, esto es lo que más o menos tiene que decir. Ok, y ya la última, requiere que las escuelas trabajen con los padres para actualizar la información de contactos de emergencia y deben requerir que las escuelas cumplan con las instrucciones que dejan los padres para en casos de emergencia con fin de evitar llamar a servicios sociales. ¿Qué quiere decir? Que las escuelas tienen que respetar la decisión de los padres, la voluntad de los padres. Por eso es importante tener un plan, porque a veces decimos no nos va a pasar, pero hemos tenido casos donde sí pasa. Y es mejor que la escuela sepa exactamente qué es lo que usted como padre de familia quiere. Gracias.
Gaby. Pregunta. Bueno, la pregunta es, los programas de escuela en casa también están bajo esta ley o tienen que respetar esta ley. La ley especifica escuelas públicas y escuelas charter específicamente. En sí debemos de investigar un poquito más a ver sobre homeschool, pero en la bill, en la ley especifica instituciones públicas y instituciones charter. Quiero invitar a Ben de nuevo para que hable de las auditorías I-9 y AB-450. Gracias, Gaby, y gracias, Claudia, siempre velando por las escuelas y los estudiantes, ¿verdad? Cambiando un poco de tema, no tanto porque todavía estamos hablando de nuestros derechos como inmigrantes, ¿verdad? Pero ahora esto ya no tiene que ver con SB 54, sino algo que ahorita está muy de momento, ¿verdad? ¿Cuántas de ustedes han oído hablar de las auditorías I-9? O de que va a llegar inmigración al North Great Market en el monte y eso, porque ha estado circulando mucho en las redes sociales y hay mucha confusión. Entonces, nada más para aclarar un poco eso, un formulario I-9 es algo que una persona que trabaja en una empresa tiene que llenar para comprobar que esa persona tiene el derecho bajo la ley de trabajar. Entonces, ya sean ciudadanos o residentes legales permanentes, y si no, tiene que tener una autorización laboral, lo que tienen, por ejemplo, los estudiantes y las estudiantes con DACA, ¿verdad? Entonces, se llena este formulario, se les proporciona una fotocopia del pasaporte o de otro modo la tarjeta del Seguro Social o la licencia de conducir o la autorización laboral, ¿verdad? Eso es algo que llega de parte de los empleadores a servicios de migración. Entonces, una de las cosas que hace migración es revisar esa documentación. Y esto es algo que han hecho desde siempre, pero ahora está ocurriendo más como parte de la estrategia de la administración de reprimir a la gente inmigrante, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que revisan los documentos y llegan o avisan de que van a llegar a cierto lugar de trabajo, ¿verdad? Y en esas eso es lo que es una auditoría. Están revisando los documentos de autorización laboral de la empresa. Entonces, por ley, tiene que avisar de antemano de que van a venir. Y ahora tenemos una nueva ley en el estado de California, el AB 450, que dice que los empleadores tienen que avisarles a los trabajadores con 72 horas de anticipación si es que va a llegar un agente de ICE para hacer esa auditoría. Ahora, estos agentes que vienen son de bajo rango. Ellos no tienen la autoridad para efectuar arrestos. Pero todavía provoca pánico porque están trabajando para ICE, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a veces ha provocado pánico. Entonces, ahora bajo esta también nueva ley AB 450, una de las cosas que tienen que hacer los empleados es avisar, los empresarios, es avisar de antemano, con 70 horas de anticipación. Lo recomendable es que las personas que no cuentan con estatus para trabajar, que no se presenten ese día, la verdad es la mejor recomendación. Otro es que no les tiene que dejar entrar eso ya quedaría fuera de las auditorías, ¿verdad? Si un agente de ICE llega no para una auditoría, sino para efectuar un arresto, de que no les tiene que dejar entrar a menos de que tengan un orden de arresto, ¿verdad? Y un orden judicial, no nada más un orden de parte de ICE. Y los empleados no tienen que permitirlos entrar a las áreas no públicas de la empresa. Por ejemplo, si es un restaurante, entonces la cocina no es abierta al público, ¿verdad? Entonces no tiene que entrar a donde está. Entonces, si una persona no cuenta con un estatus y está en un lugar que no está abierto al público, entonces sería recomendable que se quede ahí hasta que vayan esos agentes. Por ejemplo, esta información, ¿cómo llega a los patrones? Porque, por ejemplo, si ellos no tienen la información
A lo mejor ellos piensan que es obligatorio que ellos abran la puerta y ellos Ajá. pasen. Buena pregunta. La pregunta es ¿de qué manera se enteran los empleadores de que tienen que respetar esa ley? Y es una de las dificultades que enfrentamos, ¿verdad? Nosotros como comunidad, organizaciones, estamos más acostumbrados a trabajar con trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? No tanto los empleadores. Entonces es un reto. Pero el procurador estatal, Javier Becerra, al principio del año hizo una declaración bastante pública, hizo conferencia de prensa y avisó que si no cumplen con el AB 450, que van a enjuiciar a esos empleadores. Entonces es una declaración bastante fuerte y esperemos que a través de los medios, pero sí hay mucho más trabajo que hay que hacer con las cámaras de comercio, por ejemplo, para que ellos se enteren de que tienen por ley la obligación de proteger a sus trabajadores y trabajadoras. La pregunta es que si podemos difundir esta información con los diferentes negocios. Claro que sí, llévense y los pegan y piden permiso y así sería buena idea. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Me gustaría invitar a la compañera Evelia a que nos comparta un poco de información. Yo creo que me gustaría también invitar a Russell a que comparta el escenario con la compañera. Es nuestro amigo licenciado, entonces para poder también contestar preguntas más detalladas si gustan después o si hay aclaraciones que hay que hacer en este momento de conocimiento de los derechos. Gracias, Ben. Bueno, sin importar quién es el presidente de los Estados Unidos, toda persona que vive en Estados Unidos tiene ciertos derechos bajo la Constitución del país. Esto incluye inmigrantes indocumentados. Es importante que sepamos nuestros derechos. Hay mucha información que se está dando y a veces es conflictiva. Vamos a tocar aquí unos temas que seleccionamos, que creemos que es muy importante que ustedes lo sepan. Por ejemplo, vamos a decir si usted es detenido por un agente de inmigración, lo más importante que debe de recordar es que no dé ninguna información. Dígale a la gente que usted está ejerciendo su derecho de mantener silencio y que desea llamar a su abogado. También puede llevar con usted una tarjeta de conozca sus derechos y tenemos unas allá que explican que está ejerciendo su derecho, que usted va a permanecer callado y que quiere hablar con un abogado. Nuevamente, no dé ninguna información y no firme nada. En muchas ocasiones o en ocasiones puede ser que los agentes de inmigración den formas a firmar donde usted admite que es culpable de estar ilegal en el país, donde renuncia a sus derechos a consultar a un abogado o de presentarse ante un juez de inmigración. Recuerde nuevamente, por favor, no firme nada a menos que esté su abogado presente. Y nuevamente firmar alguna información, alguna forma, eso puede ser fatal para sus posibilidades de permanecer en el país. Recuerde nuevamente, no firme nada y pida hablar con su abogado. Usted también tiene derechos de consultar a su abogado y tenemos tengo una lista de abogados que que hemos considerado que ya hemos trabajado. Entonces, si alguien gusta tener información, puede venir a verme al final de la presentación. También, por favor, para casos de inmigración, queremos que no vaya a consultar a algún notario porque ellos no son abogados. Consulte a un abogado, pregúntele si puede llamarlo en caso de que usted sea detenido por inmigración. Su abogado puede estar presente si inmigración o otro oficial de la ley le hace preguntas. No lleve con usted ningún documento de otro país o nada que lo pueda identificar como indocumentado, como por ejemplo un pasaporte extranjero. Estos documentos podrían ser usados contra usted en un proceso de deportación. Siempre lleve con usted cualquier documento de inmigración válido
que tenga. Por ejemplo, si usted tiene un permiso de trabajo válido o una tarjeta de residencia Green Card, asegúrese de traerlo con usted por si necesita identificarse. Ahora vamos a hablar también de otra cosa que hemos escuchado mucho. Sabemos que en ocasiones han llegado inmigración a las casas. Una cosa que pensamos que es muy importante es que no hay ninguna ley que diga que usted tiene que abrir la casa cuando tocan a la puerta. Nuevamente, no hay ley en el país que diga que usted tiene que abrir una puerta de su casa. No importa quién sea, no importa, no tiene por qué abrirla. Entonces, así es que no habrá ninguna puerta a menos que usted esté seguro quién está tocando, y para eso es muy importante que usted se comunique con sus familias, con sus amistades, que les diga que si lo van a visitar, le llamen y le avisen que va. Una vez que llegan a su casa, tocan la puerta. Mari, aquí estoy. Abre, por favor. Entonces ya usted sabe que está esperando a alguien y usted la conoce. Si tiene niños en su casa también, enséñalos a no abrir. Muchas veces los niños, no importa cuántas veces les decimos no abran la puerta, lo van a hacer. Entonces una sugerencia que tenemos nosotros es de que ponga un candado con cadena lo suficientemente alto para que ellos no lo puedan alcanzar. A ver. También hable con los miembros de su familia para que entiendan la seriedad de entender esta regla básica. Si no sabes quién está del otro lado de la puerta, no la abras. También algo para considerar, es mejor que los niños no jueguen enfrente de la casa donde agentes de inmigración se pueden acercar a ellos y preguntar si mamá o papá están en casa. Si usted tiene hijos menores de edad y tiene miedo de ser arrestado por inmigración, dígale a un oficial que usted tiene hijos. Haga un plan. Consulte con su abogado nuevamente, pregúntele si puede llamarlo en caso de ser detenido por inmigración. Memorice el número de teléfono de un amigo, de un familiar, de su abogado para llamarlo si en caso de que sea arrestado. Si usted tiene niños menores de edad, haga un plan para que alguien se encargue de ellos si usted es detenido. Y aquí les sugerimos que haga una carta de tutela o para guardianes, donde esta carta necesita ser notarizada y usted le está dando la autorización legal a una persona de confianza para que se encargue de sus hijos menores de edad si usted llega a ser arrestado. También puede hacer una carta poder. Con una carta poder usted da autorización legal a una persona de confianza para que lo represente en su ausencia. Esta persona puede hacer sus pagos por usted, tener acceso a su dinero en el banco en caso de que usted no lo pueda hacer. Mantenga documentos importantes como actas de nacimiento, documentos de migración en un lugar seguro donde un amigo o un familiar los puedan encontrar si es necesario. Y con eso termino aquí. No sé, ¿tienen algunas preguntas para el abogado? Si quieren agregar algo. Ok, entonces otra vez vamos a hablar sobre los derechos en 4 puntos. Ok, número 1 es, ya le dije, okay, tiene derecho, en caso de la migración lo detienen, lo arrestan, tiene derecho de mantener silencio. Ok, ¿por qué? Porque si el gobierno o la migración quiere empezar un caso de deportación contra usted, ellos tienen que probar de eres de otro país. ¿Ok? ¿Dónde está la evidencia? En tu boca, te admites. ¿Ok? Esa es la razón por ese derecho bajo la 5ª enmienda de la Constitución es muy importante. ¿Ok? Tiene derecho de mantener silencio sobre su nacionalidad. ¿Ok? Y cómo entrar a ese país. Por ejemplo, si la gente de migración dice que ¿de dónde son? Son de México. ¿Cómo entrar? Ilegal. Eso es todo lo que ellos necesitan
para empezar un caso de deportación contra usted. Ok, so just no digas nada. Ok, yo no quiero contestar una pregunta hasta que yo pueda hablar con mi abogado. Ok, número 1. 2. Tiene derecho de una llamada. Ok, tienes derecho de llamar su familiar, su abogado y también su consulado o su sindicato, su unión, ok, o su iglesia, ok, o cualquier grupo, ok, que pueden ayudarte, ok. So tiene derecho de una llamada a su familiar, abogado, consulado, ok. Por ejemplo, los consulados tienen lista de abogados, ok, de México, de El Salvador y Guatemala, ok. Y también si puedes llamar, si eres miembro de un sindicato, unión, puedes llamar su organización comunitaria, ok. 3. Tienes derecho de no firmar nada, ¿ok? Especialmente no firmas una salida voluntaria, ¿ok? Porque si firmas la salida voluntaria es posible que usted pierda muchos derechos, ¿ok? Por ejemplo, ¿ok? ¿Cuántas personas aquí tienen más de 10 años aquí? ¿Ok? ¿Cuántas personas aquí tienen niños ciudadanos aquí? Menores. There you go. Okay, so, about la ley que tenemos ahora, y Trump no puede cambiar esto, por eso la ley que tenemos, una persona que ya tiene que pueden probar más de 10 años aquí, con documentación con los impuestos, por ejemplo, o biles, cualquier documento, su nombre de cada año, y tiene buen carácter moral, y tienes niños, los más ejemplos comunes con niños ciudadanos menores, eres elegible para una defensa de deportación, se llama cancelación de trámites de remoción. No es fácil esa defensa, es difícil, pero es una defensa, Tengo mucha experiencia con eso, pero no es fácil, pero ya tienes ese derecho, Pero si firmas la salida voluntaria, pierde todo, ¿ok? Y también, por ejemplo, si eres de Guatemala, Salvador, Honduras y tienes miedo de los pandilleros en su país, ¿ok? Estás corriendo de los terroristas en su país, es posible que tienes el derecho de una aplicación de asilo político, ¿ok? Cada caso es diferente, pero el punto es firmas la salida voluntaria, pierde todos esos derechos, ¿ok? All right, número 4. Ustedes tienen derecho, si estás detenido, tienes derecho de una fianza para dejar libre, no, cada caso es diferente, depende de su historia aquí, si tienes casos criminales en el pasado, o tienes historia en la frontera, la fianza es más, pero si es menos, es posible que usted tenga derecho de una fianza para dejar libre razonable, y tienes derecho de un abogado para ayudarte con ese procedimiento en frente de un juez de inmigración, 5. Tienes derecho de una audiencia con un juez de inmigración, Now, sobre si tienes una defensa, por ejemplo, la defensa de los 10 años, La realidad es no hay sistema de defensores públicos en los cortes de inmigración, Es la realidad que tenemos, So tienen que buscar y pagar para su propio abogado, Pero usted tiene un derecho de un abogado, Sí. Número 6, como dijo la compañera, en su hogar tiene derecho a no abrir la puerta, no abren la puerta, porque nadie puede entrar a su casa, un policía o oficial de inmigración sin un orden firmado por un juez, se llama search warrant en inglés, Si ellos no tienen ese orden, ellos no pueden entrar a su casa, porque un orden de arresto no es un orden para entrar a su casa, son diferentes cosas, all right? So ellos no pueden entrar a su casa si ellos tienen un orden firmado por un juez. En inglés se llama un search warrant. Ellos no pueden entrar a su casa, no abren la puerta, porque si abren la puerta, por ejemplo, es su consentimiento, your consent, Y si hay otras personas en la casa, son documentación, y ellos van a hablar con cada persona en la casa, So just no abren la puerta, All right. Cuando una persona pasa por primera vez y la agarran una residencia y la agarran una residencia de otra persona con la residencia de una persona, perdón, y fue castigada por 5 años de deportación y mete papeles bajo la ley 245 y no tiene derecho de agarrar. Y ahí termina la pregunta, pero I think it's about the, yeah. Okay, so este caso es difícil porque 2.5i solamente es para si usted puede ajustar su estatus, All right, pero con ese problema es posible que la persona ya tiene un orden de expulsión en la frontera, Si ellos tienen eso, ellos no son elegibles para ajustar su estatus, So
tienes que hablar con el abogado sobre eso. La área de la ley es complicada, ¿ok? Pero 245I es solamente para ajustar su estatus, pero ya tiene que probar que eres elegible para recibir una visa, ¿ok? O admisible, ¿ok? La ley dice si eres, if you're admissible, eres admisible, ¿ok? En la 245I no cura eso, ¿ok? So, si tienes un problema en la frontera, es posible que ya no es elegible para recibir una visa, ¿ok? So, mi aviso es tiene que hablar con alguien sobre eso, ¿ok? La pregunta es, ¿qué pasa si la policía o alguna agencia de inmigración viola el derecho que tenemos bajo la Cuarta Enmienda a que no nos esculquen o que no revisen nuestras casas, ¿verdad? Sin autorización, sin un orden de cateo o sin nuestro consentimiento? Y pues claro, depende, ¿verdad? Si ellos violan alguna ley, entonces, en el contexto criminal, un abogado puede meter una moción para suprimir, o sea que ellos invalidan las evidencias que se han juntado a través de un cateo ilegal o cuando revisan la casa sin orden de arresto contra la ley. Y algo parecido existe en el Tribunal de Migración, que los abogados pueden también meter una moción para suprimir, o sea, para invalidar una evidencia que se consiguió de manera ilegal o sin el consentimiento de la persona. Entonces, lo otro es que ya fuera del cargo criminal o migratorio, esa persona podría tener un caso de derechos civiles, o sea, podría meter una demanda por violación de los derechos civiles, por la mala conducta de los oficiales, ¿verdad? Entonces, es la contestación del compañero Russell. Yo creo que ya sería un buen momento que los invitemos a pasar adelante. Our special guests have arrived, so I think now would probably be a good time to invite them to come up to the front, and Gabby's going to facilitate this part. Está con nosotros el alcalde de la ciudad de Pomona, Tim Sandoval, y el jefe de policía de Pomona, Chief Oliveri. Okay. Ellos van a dar un mensaje para nosotros. So I'm going to be incredibly brief because I really think You want the mic? Yeah, okay, sure. Okay. That's no. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. I'm going to be very brief because I want to make sure that you have enough time to answer any questions. I just do want to take a moment to thank the organizations that put this together. And was it Gente Organizada that put this on? Was it there was ICE out of Pomona? There were a number of different organizations that were a part of this, and so I just want to thank you. I know the NAACP, the Latino Roundtable, St. Paul's. I'm sure the list is probably pretty long, but I just do want to say thank you for convening and putting this together. But I just want to even say that, as you probably all know, that the city passed an ordinance not long ago in support of SB 54, the California Values Act, and I have to tell you, it wouldn't have happened without these organizations. They're the ones that made this. Oh, okay. Sorry. I could just keep going. I did mic. Yeah, sorry. She's pulling the mic. Hey, can I get Él dice que quiere dar las gracias a la comunidad y a la organización ICE fuera de Pomona. Como les dije anteriormente, está integrada de muchísimas organizaciones. Él dice que él está apoyando a nuestra comunidad y que esto no hubiera sido posible sin la organización ICE fuera de Pomona. ¿Is that it? Yeah, well, I'll just... Y quiere ser breve para dar espacio a hacer preguntas. Yes. And see, I'm not even sure where I left off now. But anyways, just want to express our thanks. And we know that this is an evolving situation. I follow very closely what's happening in the state. I'm mindful of the things that I hear about ICE going into communities and arresting people and detaining people. And I think the degree to which we all work together will help to minimize the impact that this agency is having on our community. And so the more we communicate, the good information that we have, the information that we share with each other and with our neighbors and with our friends is going to be a difference maker
in this community. And I really owe that to the organizations that have been a part of this effort. So just thank you guys. Appreciate it. Huh? Él dice que él está consciente de todas las cosas que están pasando, que él está en la comunidad y que eso está evolviendo. Mientras más comunicación haya, vamos a poder ayudarnos unos a otros. Disculpe que no pueda traducir palabra porque no soy experta en esto, pero es lo que está diciendo. You want to translate for him? Because it's kind of... Okay. Your turn. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here. I'm the new chief as of about a week, but I've been a Pomona police officer in the Pomona Police Department for 28 years. Just to start out, I mean, one of the things that I believe in is, and I said it at the council meeting, is that I feel and I carry myself accountable to you, the members of this community, and I'm accountable to the leaders of this community and the mayor. And that's truly what I believe. I feel like I should probably stop. Yeah. Okay. Buenas tardes, buenas noches, antes que nada. Se presenta, es el jefe de policía oficialmente desde hace apenas una semana, entonces, pero lleva 28 years? Yes, sir. 28 años de estar con nuestro departamento de policía. Y uno de los comentarios que hizo durante cuando se hizo oficial dentro de la Junta de Consejo Municipal era de que él es responsable, o sea, es contable por sus acciones ante la comunidad, ante ustedes, ante y las dirigentes de esta comunidad y también ante los oficiales electos, tal como el alcalde Tim Sandoval. And so where the police department is today is not where it was 28 years ago. And I have learned quite a bit, actually, over my years. And a lot of that is just trying to seek to understand a perspective that I've said before that's not my own. And I've done that with the help of residents and having a desire to actually try to listen and understand. And actually through, and I've told her this, Councilmember Carrizosa many years ago, I've learned through some of the things we've gone through quite a bit from her. And it's helped to shape the leadership of the Pomona Police Department and how I see things today. Así como está el departamento de policía actualmente, en la actualidad, no es como era hace 28 años, cuando apenas se incorporó a la agencia. Durante el transcurso de esos años, lo que ha pasado es que ha aprendido a entender una perspectiva ajena. Y eso ha sido con el apoyo, el auxilio de ustedes como residentes y diferentes residentes, y se le ha inculcado un deseo de seguir escuchando y también de entendiendo, de entender. Y una de las personas fundamentales en el desarrollo de su comprensión ha sido la concejal Cristina Carrizosa. Él ha aprendido bastante de ella a través de las diferentes situaciones que se han presentado en su colaboración como dirigentes de la ciudad. So it's important as the chief and the leader that I make sure that this police department polices this city in a manner that you want and that you're proud of. I don't want you to fear the Pomona Police patch at all. We're not in the immigration enforcement business. We're not going to be. This community the community and the leaders of the community have sent a very clear message that I actually believe in wholeheartedly. It's not our business, and we have policies in place that are in line with the Values Act. In fact, they're more strict, because when we were going over the new policy that reflects the new law, the model policy that came from the state, I didn't like. And we were actually a little late in getting it out because I was trying to deal with the city attorney, because I didn't want some of the verbiage in there at all, because I don't want our officers to have any part of immigration detentions, whether civil or criminal in nature. That's not our business, and I don't want it to be. And so I was successful in removing all verbiage related to any of that, because it's not our police department, it's not our community. So, and then I thought I'd make myself available for whatever questions you or however you want to do this. Yeah, Thank sure, you. Thank you.
Entonces es importante para él, en calidad de jefe de policía y como líder, que el departamento funja como nosotros como comunidad queremos que funja, ¿verdad? Él no quiere que nosotros y nosotras tengamos miedo a esa placa que él lleva. No son agentes de migración, no tienen nada que ver con migración. Y ellos tienen un mandato bastante fuerte de parte de la comunidad y de parte del liderazgo de esta comunidad, que no tiene que intervenir en cuestiones de migración. Y es nuestro consejo, nuestra comunidad que ha fijado ese estándar, ¿verdad? Entonces, se le hizo un poco el procurador estatal sí hizo un protocolo modelo para los diferentes departamentos de policía, pero la verdad no le gustó porque tenía cosas como preguntas acerca de violaciones migratorias, ya sea civiles o criminales, y él no quiere que sus oficiales estén haciendo ninguna pregunta acerca de cualquier cosa que tenga que ver con migración, independientemente de que sea civil o criminal. Entonces, por eso estuvo como en debate, ¿verdad?, en diálogo con el abogado municipal para ver si él podía sacar algo de ese lenguaje de la política que ya han adoptado. Entonces, es lo que quiere que nosotros entendamos, ¿verdad? Entonces, también está disponible para que le hagamos preguntas. Nuestra coalición ha preparado una serie de preguntas, nada más 3, pero me imagino que si hay alguna otra pregunta de parte de la comunidad, entonces también se puede podría responder a él. Yeah, Start with this one? Yeah. Without? We do have some questions for you. Okay, how is training conducted for the department when news like this come out? ¿De qué manera se entrenan al personal de la policía cuando se hacen nuevas leyes? Thank you. So, the law itself was published. We received that. Then we received best practice interpretations from California police chiefs. We review that. And then policies for the police department are initiated through several lawyers that try to write model policies for police departments. And then once we receive that, the legal interpretations by attorneys, then what we'll do is see if it fits our community. And sometimes it doesn't and it needs to be tweaked, but you have to be careful when you're tweaking language to make sure that you're still legal. So that's the first step. Second step is once we have a good understanding of a law change, then we develop through our training bureau training staff or training bulletins and training to ensure that our officers, how it affects them, they understand. In the case of SB 54 and our new policy, as you can imagine, you can paraphrase, I'm sure, on this one. There are many laws that change constantly. And so there's training policies that are updated annually that every officer has to sign off on electronically. But certain critical policies, we require a supervisor to actually have dialogue with the officers, and then the officers actually have to sign that they understand and receive the training. Critical policies are like use of force and pursuits and things like that. Well, I have added this, SB 54, and our immigration policy to that. So annually, every year, they have to receive verbal instruction and they actually have to sign that they understood the training and received it. That was a little long. Okay, bueno, son dos. La pregunta es cómo se entrenan a los oficiales cuando hay nuevas leyes, ¿verdad? Son dos pasos. La primera es que cuando entra en vigor una nueva ley, primeramente les llega la ley. Luego reciben de parte de abogados como protocolos modelos y esas son sujetas a interpretaciones legales. Luego, en base a las interpretaciones legales de estos policías
estas políticas ejemplares, se preguntan, ¿esto cabe para nuestra comunidad? Entonces, cuando no, es cuando ellos hacen ajustes. Y a veces es algo difícil hacer esos ajustes porque todavía tiene que ser legal, ¿verdad? Entonces tiene que cuadrar con la ley. Pero lo hacen. Y el segundo paso es hacer entender, asegurar de que los oficiales de policía entiendan de qué manera les afecta a ellos estas nuevas leyes. Entonces, siempre están cambiando las leyes. A veces cambian a medio año, al principio del año o después de algún fallo, por ejemplo, de alguna corte. Y cuando son cosas menores, ellos nada más firman electrónicamente de que hayan leído y que hayan entendido la nueva política, ¿verdad? O el nuevo protocolo de la policía. Algunos son más fuertes y requieren diálogo directo entre supervisores y oficiales y se les obliga a firmar no nada más electrónicamente, o sea, una firma normal. Y son las políticas fuertes, por ejemplo, el uso de fuerza, persecuciones, como cuando van persiguiendo a alguien, como en el carro. Y lo que ha hecho el jefe de policía es que él ha declarado que la política del Departamento de Policía con respecto a la ley SB 54, al igual que su política de migración, eso llega a ese nivel de que es un cambio fuerte y tiene que haber ese diálogo y tiene que haber esa firma directa de los oficiales. Is Pomona Police Department currently involved in any standing joint task forces that involve federal agencies? ¿Participa el Departamento de Policía de Pomona en algún grupo de trabajo? Yes. Starting just before 2013, actually, when the violence spiked in Pomona and homicides were pretty high, we joined a task force with the FBI. It's called the FBI Safe Streets Task Force, and we're still a member today. It's housed in the Pomona Police Department, not the main building, but an offsite. That consists of Pomona police personnel, FBI, and ATF, Alcohol, Tobacco, and Firearms, and LA County Sheriff, nobody else. The focus is basically murders or conspiracy to commit murder or extremely serious violent crime with a gang connection. Not so much narcotics, but sometimes we use that, and there is not a ICE component to that task force. La respuesta es que sí. Desde finales del 2013, cuando hubo una alta incidencia de homicidio en la ciudad, el departamento se incorporó a un grupo de trabajo, un task force, con el FBI y se llama el grupo de trabajo Calles Seguras del FBI. Está sitiada en una de las instalaciones del departamento, no en la sede central, ¿verdad?, sino otro lugar, y incorpora el Departamento de Policía de Pomona, el FBI, el ATF, que es armas, tabaco y alcohol, tabaco y armas de fuego, perdón, y el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, el Sheriff. El enfoque de ese grupo de trabajo es el asesinato, conspiración para asesinar y asesinar. Pero también ellos también han investigado o han tomado acción contra otros tipos de delincuencia violenta y de vez en cuando algo que tiene que ver con las drogas, pero generalmente es la cuestión del homicidio. Pero migración, ICE, no tiene nada que ver con ese grupo de trabajo. Does Pomona PD receive any hold requests from ICE? And if so, does it honor them? ¿Recibe el Departamento de Policía peticiones de ICE para detener a individuos? Y si lo hacen ellos, ustedes lo obedecen? We receive, and I'll slow down on this one, I promise. We receive ICE detainers, yes, we do. And pretty consistently. So I have stats, at least the last 6 months, we received 20 ICE detainers requests, and 0 were honored. We haven't honored a single one, and that's been consistent, I know, for at least, I last pulled this prior to another speaking engagement last year. It's been consistent, we don't honor them. And then in all cases, all 20,
we generated notices to the person that was in custody, a written notice to let them know that an ICE detainer was requested and that we were not honoring it. And they signed that notice, and we keep records of that. And then I have one more part to that. Okay. Entonces, el Departamento de Policía sí recibe peticiones para retención por propósitos de migración, o sea, holds, de manera consistente. En este último mes nada más recibieron 20 peticiones para retener a personas por razones migratorias y no honraron ninguna de esas peticiones, y eso también es consistente. También ha revisado datos de otros informes previos y en ningún momento se le ha concedido a migración su petición para retener a la gente. En todos los casos, de los 20 que está hablando, se le dio a la persona un aviso por escrito de que ICE estuviera haciendo esa petición, pero que el Departamento de Policía no lo iba a honrar. Y tiene también otro detalle más sobre esa pregunta. And then U visas. 2017, we received 109 applications for U visas. One was not approved because the person was not a victim or a witness. They didn't meet the criteria. 13 were not approved because the victim did not cooperate with the judicial process. So in total, 94 were granted that we processed. We have no backlogs on U visas or T visas. It's just that T visas, we didn't get any requests for that. And in 2018, we've already had 28 received and 24 granted. Okay, perdón. Y con respecto a la visa U, que muchos y muchas de nosotros sabemos que la visa U es una forma de que las personas que son víctimas o inclusive testigos de ciertos delitos pueden tener una visa. En el año 2000 recibieron 109 solicitudes para una visa U. Una no fue aprobada por su departamento porque la persona no era ni víctima ni testigo, entonces no se aprobó. Y 13 más no fueron aprobados por la falta de colaboración de la persona con el tribunal. Entonces ellos no tienen ningún emboteamiento en lo que es la petición para la visa U. Y en lo que va del año 2018 recibieron ya 28 solicitudes para una visa U y ya han certificado 24 de ellas. Mr. Community questions. Okay. Mr. Community questions. Okay. What other jurisdictions have you served? That's one. Me personally? Yes. Oh, no, we're just, well, actually, yeah. So when I was 14 years old, I was an explorer at Chino PD. At 18, I was a dispatcher at Ontario PD. And when I became 21, I got hired in Pomona as a police officer. And that was only 10 years ago. La pregunta es que si en algún momento ha trabajado para algún otro departamento de policía. Y al principio decía que sí, pero reflejando, creo que se acordaba que a la edad de 14 años era explorador con el departamento de policía de Chino. Cuando tenía 18 años, trabajó para el Departamento de Policía de Ontario, como los que reciben llamadas y mandan los dispatchers, ¿verdad? Los que mandan Sí, gracias. Y a los 21 años, a los 21 años entró a trabajar con el Departamento de Policía de Pomona. Y luego decía el alcalde que eso fue apenas hace 10 años. How do we echo your subordination towards what community members want across other jurisdictions? Could you just repeat the first part? I missed it. ¿Tu pregunta la quieres hacer? Sí, pero no la entiende. Yeah, well, I want to know, how do we echo the subordination that the department is doing here in Pomona across other jurisdictions? Because I know that in other spaces, that's not necessarily happening, and I could name a few, but I won't at this time.
I mean, I think that, I don't know actually, because the policing style varies across the San Gabriel Valley, across the LA County, and across the state. It truly does, because when I interact with my counterparts, I can see the difference. Matter of fact, when we had the Truth and Reconciliation event, you could see the difference in chiefs, and especially when they talked about SB 54. So I don't know. I guess I'm a product of the raising of this community. I'm the product of the leadership of this community, and I have to be accountable to what my residents want from their police department. So I just have to take care of Pomona. I don't know how we fix that. I assume efforts like all the powerful leaders and community groups in this city, you guys have changed the way we look at ourselves. Successfully you have, through your professional and your engaging dialogue. I mean, it's meaningful to me. It has been. So, I mean, you know, that would be the only thing I could suggest. I'm not sure. La pregunta es, ¿de qué manera podemos hacer eco de este tipo de política que tiene el Departamento de Policía acá en Pomona en otras áreas? Dice que el estilo que uno tiene para vigilar o hacer su función como policía varía de lugar en lugar. Diferentes áreas del Valle de San Gabriel, a lo largo del Condado de Los Ángeles y lo largo y ancho del estado. Hay bastantes diferencias. Es una cosa que se pudo notar en un evento que se dio de nombre Verdad y Reconciliación, también con organizaciones sociales, y fueron jefes de policía de diferentes departamentos nada más en el Valle de San Gabriel, y cada uno tenía su propio estilo, se veía en su forma de contestar y eso, las diferencias. Su cargo es trabajar para Pomona, y él es producto de esta comunidad, habiendo trabajado aquí los últimos 28 años. Entonces, solamente se puede encargar de Pomona. Cuando se trata de otros lugares, la verdad no ha sido tanto el departamento, sino la comunidad que ha obligado a los departamentos de policía a hacer cambios. Entonces, aquí se ha fomentado mucho diálogo, ¿verdad? Entre la comunidad y el departamento. Entonces, a lo mejor habría que hacer eso en otros lugares, porque para él ha sido bastante significativo el emprender ese diálogo. Last question. Okay. What happens if ICE breaks into a house and the residents call 911? ¿Qué pasa si ICE entra a una casa con fuerza y los residentes llaman a 911? Well, if you call 911, we're coming, okay? Because they may, we've seen this actually recently. Just because, we got to validate that it's ICE. And if you're fearful that it's may or may not be, you call 911, we're coming. So then basically if we were to verify that it is a legitimate law enforcement agency or ICE or official federal government agency, I don't know, we'll have to wait and see. But we don't get involved in that, but I do want to make sure that they are who they say they are. A side note, the thing that really bothers me, and it just really bothers me a lot, is when I see it in the paper and I see it on the news, ICE agents that say on the back of their thing, they say police. I hate that. I wish it'd just say ICE or agent or something, because I hate my community to have the fear that when the police are at your door, that now you think you're being tricked. I don't like that at all, but Yeah, I think we can, and in fact, I know the ACLU is looking for cases, so they might be filing a lawsuit about that, so hopefully they do. Entonces la pregunta, si uno aquí en Pomona llama 911, ellos van a ir, van a acudir a esa llamada. Eso algo que se ha visto recientemente, porque ellos tienen que validar, tienen que estar seguros de que sí es ICE. No quieren que sea una persona como algún impostor, por ejemplo, que está haciendo pasar por ICE. Entonces, si pueden verificar que es una agencia federal, entonces a lo mejor nada más esperan para ver lo que va a acontecer. Ellos no se involucran en ese caso, pero nada más sí quieren
quieren asegurar de que sí son agencias verdaderas y no algún impostor. Y nada más como nota, una cosa que le molesta, una molestia fuerte para él, es que cuando se ve en la prensa, en la tele se ve mucho de que los chalecos de los agentes de migración dicen police y no dicen, en lugar de decir agente o oficial o algo por el estilo, porque cuando ellos utilizan esos letreros, que genera confusión y la gente puede caer en esa trampa, y él quiere que nosotros como comunidad tengamos confianza con su departamento, y esa confusión es una de las cosas que sabotea esa confianza. The one part though, I was just thinking as you were translating, the scary part of you calling 911 and it legitimately is ICE that's there on stuff that has nothing to do with us. The scary part for me is now we just got sucked into whatever happened, and the community perception is going to be that we were participated with ICE in whatever just happened. Una cosa temerosa es que si uno les habla a ellos para denunciar o para reportar de que está la migra, y ellos llegan porque dicen que van a llegar, el peligro es que eso genere la percepción en la comunidad de que están colaborando con migración por el simple hecho de estar. Entonces es uno de los temores que él tiene. Okay, so thank you. Well, thank you very much for coming tonight. Ahorita vamos a presentar a José para hablar de los recursos que tenemos para la comunidad. José también viene parte del Centro Jornalero. Buenas noches y gracias por aguantar este tiempo, pero consideramos que la información que se está vertiendo es de vital importancia para todos nosotros. Entonces, yo casi voy a cerrar el evento. Les quiero decir que ahí en la mesa, al fondo del lado izquierdo, hay demasiada información, se la pueden llevar ustedes, todo aquello que ocupen. También hay una hoja de registración, pueden anotar su nombre, su teléfono, por si hay alguna pregunta que quieran hacer de manera personal, y ya después alguien se va a ocupar de hacer la llamada para darle continuidad a su pregunta. Como decía, el trabajo que se ha venido desarrollando ha sido bastante intenso, como lo han venido diciendo los compañeros. Ha sido un esfuerzo que cada uno de nosotros hemos puesto un poquito más, y hay algunos que pusieron mucho más para llegar a lo que llegamos. O sea, esa ordenanza que ustedes vieron no fue una cosa sencilla, como se está diciendo, y tiene raíces, y tiene el cuerpo de una defensa para todos aquellas personas que somos indocumentados y que estamos aquí. Estamos aquí trabajando para sacar adelante a nuestras familias y todo lo demás. Es el rollo normal. Pero estamos trabajando y vamos a seguirlo haciendo. Y yo quiero comentar algo que a raíz de esta situación empezamos a organizarnos más. Logramos conformar un grupo, 2, 3, 4, 5, conformar una coalición. Esa coalición se llama PUSH, Pomona Unida para una vivienda estable. Para una vivienda estable. Y es en lo que estamos trabajando ahora en la actualidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los inquilinos, los que rentamos en los departamentos, la gente dueña de esos departamentos está cometiendo una serie de arbitrariedades, injusticias, y que nosotros, por el temor a que nos vayan a reportar con las autoridades y nos vayan a sacar del país y todo lo que conlleva, muchas veces nos quedamos callados, pero eso no puede suceder ni va a seguir sucediendo. Estamos haciendo una coalición muy fuerte, estamos empujando una propuesta para que en las elecciones de noviembre pueda ser votada esa propuesta y haya un control de rentas, porque eso es lo que están haciendo los dueños de los departamentos, están abusando, nos tienen en unas condiciones deplorables viviendo,
que no son dignas de las familias. Y quiero darles un ejemplo así nada más rapidito. Varios compañeros estamos en un departamento en donde vinieron los dueños y incrementaron la renta y dijimos no, porque las condiciones del departamento no están en condiciones habitables y los estamos obligando a que arreglen los departamentos y no estamos pagando el incremento que querían ellos, un 25%, no. Entonces está esto detenido, estamos empujando esta propuesta. Ya un abogado, John Nolte, se encargó de hacer el formato, ya se va a someter a la ciudad de Pomona, igual que se sometió la ordenanza, y tenemos una muy buena percepción de que esto va a salir adelante. Queremos darlo a conocer a ustedes porque el día de mañana va a salir PUSH, la coalición, y va a necesitar la firma de todos ustedes, de las personas que voten, para que puedan en noviembre decir que queremos el control de rentas, que no queremos que ya seguir con el abuso de los renteros y que nos estén amenazando de que nos van a deportar. Entonces, esto más adelante van ustedes a ver y tener noticias, porque vamos a salir a la calle, vamos a ir puerta por puerta, vamos a ir con las personas que pueden votar para que nos den su firma, para llevarla a la ciudad con el concejal y que esto aparezca en la boleta de las elecciones del mes de noviembre y se apruebe. Y esto solamente, como decía alguna de las compañeras, la fuerza somos todos. Y si todos nos unimos, vamos a sacar esa propuesta también adelante, como salió la propuesta de la ordenanza. Y después de esa vienen otras más, pero van a venir para beneficio de la comunidad. Ese es nuestro trabajo como organizadores y como gente dirigente de la comunidad. Queremos que haya realmente un beneficio para nuestros hijos, para nuestras familias, y que alcancemos las metas que hemos estado pensando, pero en colaboración con todos ustedes. Entonces, el día de mañana llegamos y vamos a pedir ese apoyo de parte de todos ustedes. En la mesa hay más información, llévense toda la información que ustedes ocupen, que todos requieran, para que pasen esa información también a sus vecinos, a sus familiares, a todo mundo que tenga esa información. Y como una última propuesta, nos gustaría a todos los compañeros de PUSH, de la organización, y las organizaciones que estamos trabajando, que nos dijeran ustedes si se sintieron lo suficientemente gratos y este foro les sirvió a ustedes como para poder empujarnos a nosotros y que ustedes estén atrás de nosotros ayudándonos también. ¿Creen que podemos lograrlo? Sí. Okay. Ok, sí se puede. Gracias, buenas noches. Está el abogado, está Razo aquí con nosotros. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta muy personal, ahí está él para dar la información. Gracias, que tengan buenas noches.